Muy buenos días para todos. Voy a hacer la presentación del grupo 7. Vamos a hacer un análisis de los estándares básicos de competencias del Ministerio de Educación Nacional, versión 2016, y de los derechos básicos de aprendizaje. La estructura de la presentación va a consistir en cuatro grandes partes. La primera va a ser una introducción, el contexto y el propósito. La segunda, un análisis crítico del documento de los estándares básicos de competencia. Tercero, un análisis del documento de los derechos básicos de aprendizaje. Y por último, las conclusiones claves que encontramos a lo largo pues, del análisis. Primero vamos a estudiar la estructura de los estándares. Es importante que resaltemos que se dividen en tres grandes partes. Primero, los fines de la educación matemática, luego unos procesos generales y unos pensamientos matemáticos. Esto tiene una coherencia que la encontramos de forma vertical y horizontal, vertical en una progresión por grados y horizontal en una integración entre los pensamientos. Los fines de la matemática es lo primero que nosotros encontramos y el desarrollo del documento lo hace a través de un contexto histórico, un contexto que está basado, digamos que de una forma eurocentrista, pero que desde los fines de Luis Rico encontramos varios autores implícitamente en común que tienen en cuenta, tales como Del Val, D'Ambrosio y Romberg. Entonces, luego de ver el fin de la matemática puntual, siguiente, porfa, encontramos que el objetivo principal de los estándares es ser matemáticamente competente. Que un ciudadano logre esa competencia significa que puede formular, plantear, transformar y resolver problemas, utilizar registros de presentación, usar la argumentación y dominar procesos y algoritmos. Siguiente, por favor. En la dimensión conceptual encontramos que hay 5 tipos de pensamiento, pero que estas tienen una jerarquía. La jerarquía que nosotros encontramos es que primero al numérico, luego al variacional, aleatorio, espacial y lo último el métrico. ¿Cómo calculamos esa jerarquía? Lo hicimos a partir de la cantidad de contenido que tenían cada uno de estos pensamientos, sumado al nivel de complejidad de los verbos que utilizaba de acuerdo con la taxonomía de Bloom. Entonces encontramos que se privilegia lo numérico y lo variacional y hay un menor énfasis en lo métrico y lo espacial. Desde la dimensión cognitiva, entonces encontramos que hay unos procesos generales que son razonar, resolver problemas, comunicar y modelar. Aquí atienden unos estilos de aprendizaje, sin embargo no se dice el cómo, se menciona digamos que una generalidad y es limitado en tratamiento de aspectos psicoafectivos y psicosociales. El documento menciona que son importantes para el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, pero no hace una mayor relevancia en estos procesos. En la dimensión formativa y social, reconocen el valor social de la matemática en la democracia y la cultura. En las formas de evaluación no se explica el cómo, sin embargo mencionan, por ejemplo, que no se debe hacer de una evaluación escrita, sino que debe ser una formación formativa. Vamos que aquí vemos cómo se rechazan ciertas ideas de evaluación y que deben haber unos criterios de referencia y un mínimo de calidad requerido. Teniendo en cuenta todos estos conceptos, entonces encontramos que hay un desequilibrio entre las dimensiones. Tomamos como ejemplo un estándar de grado noveno y ellos manifiestan dentro del documento que digamos que saben que hay unos desequilibrios y que los quieren intentar trabajar mediante tres formas. Primero es agregándole valor social, segundo es relacionándolo con valores democráticos y tercero es teniendo una cobertura de calidad para todos los ciudadanos. Sin embargo, al nosotros analizar este estándar y tomando otros varios, pues no se evidencia el valor social, tampoco está relacionado explícitamente cómo estos se relacionan con los valores democráticos y pues haciendo un análisis de la realidad en Colombia de acuerdo con los datos del Laboratorio de Economía Educativa, pues no hay una cobertura de calidad, ni siquiera hay una cobertura total en la educación en Colombia, por lo que esos desequilibrios no se están trabajando. Aparte, encontramos que el documento ofrece unas estrategias de mejora a las clases que realizan los docentes. Sin embargo, nunca aclara cómo debe ser una clase. Entonces nosotros intuimos que se está como asumiendo desde el papel del Ministerio de Educación Nacional que las clases no se están dando de la forma adecuada porque dan unas estrategias de mejora, pero no dicen cómo hacerlas. Entre esas estrategias, pues es fomentar la actitud de los estudiantes hacia el aprecio de las matemáticas, aprovechar la variedad y eficiencia de recursos y refinar algunos procesos de evaluación. Siguiente, por favor. Entonces encontramos unas limitaciones, poco énfasis en fines políticos, desbalance, débil articulación con la dimensión tecnológica, puesto que solo lo mencionan en un aspecto, que es el pensamiento variacional,
perdón, en el pensamiento probabilístico, donde dicen que se pueden utilizar hojas de Excel, hojas de cálculo y calculadora, pero hay un vacío tecnológico a lo largo del documento y hay una escasa orientación sobre la evaluación y la dimensión formativa. Luego analizamos la estructura de los derechos básicos de aprendizaje, donde encontramos también tres partes: el enunciado, las evidencias y los ejemplos. Tienen un carácter flexible, pues no constituyen un currículo completo y que debe articularse con el PEI, y una finalidad que es garantizar aprendizajes esenciales y progresivos en cada grado. Siguiente. La dimensión conceptual, entonces, tiene unos aprendizajes estructurantes, pero con ejemplos poco realistas. Dejan de lado realidades, por ejemplo, como estudiantes extraedad, estudiantes en aulas hospitalarias o procesos de flexibilización, proporcionan un marco de referencia para orientar la selección de contenidos y permiten que el docente tenga cierta flexibilidad. ¿Qué sucede? Que se busca, digamos, que si esto sea un marco de referencia, varios de los DBA tienen entre sus frases ejemplos como entre otros. Entonces, eso no permitiría una homogeneización del conocimiento en las diferentes instituciones, porque ese entre otros puede ser interpretado de varias formas por los docentes. En la dimensión cognitiva, entonces se utilizan indicadores observables, promueven el razonamiento y que el proceso matemático no sea un simple proceso de memorización. Entonces, las limitaciones, los ejemplos descontextualizados no constituyen un currículo completo y cada institución puede interpretar de manera diferente estos DBA. Como conclusión, entonces los aportes pues son, digamos que con el fin de fortalecer la enseñanza de las matemáticas, pero falta una articulación entre estos y los lineamientos curriculares. Hay dimensiones más desarrolladas que otros, hay unos retos identificados como pues esa articulación y la necesidad de la implementación de nuevas tecnologías, y los documentos atienden a una visión global, puesto que las matemáticas se conciben como un fin cultural y social. Muchas gracias.